A ver, Arelis. Vamos a ver. Vamos a seguir admitiendo. Y voy a dejar de compartir pantalla. Profe, no se le escucha. Bueno, se Yo nos lo debe, oigo claro, profesor. se nos debe escuchar, se escucha claro. Pero vamos a Arelis Jurado. No creo, No, no. no sé si está Arelis. ¿Tiene la presentación, Arelis? ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, puede empezar la presentación. ¿Puede compartir pantalla, Arelis? ¿Dónde? Ay, caramba. No sé si es que ya no me escucha. Arelis, ¿usted me escucha? Puede compartir la pantalla ya puede empezar. Empezamos por la transparencia número 1. Que es la Profesor, no presentación. lo escucho. Arelis, ¿usted está hablando? No, ¿verdad? No sé qué pasa. No, tranquila. Es que Estoy ella... tratando de escucharlo, profesor, pero no lo escucho. Sí, porque ella no está hablando. ¿Qué pasa? No estoy conectada. A ver, Arelis, ¿usted me escucha? Tenemos problemas de... Profe, envíale un mensaje por el chat, tal vez lo lee y la logre si lo escucho No o sé, no. ella se Es le raro escucha. porque pues no tiene el audio activado. Lo primero en estos casos es no impacientarse, porque si se impacientan pierden la Está calma. extraño. A ver, Arelis. Vamos a ver. Ella tiene el micrófono, pareciera que Estoy estuviera compartiendo la hablando. pantalla. Areli, ¿usted está escuchando? Yo no le escucho. Tu micrófono tiene Ok, problemas, puedo Areli. empezar. Ok. Profe, tu casa se le escucha menos. Profesor, entonces voy a empezar, pero igual no le escucho. Empiece, Areli. Ya dice que no me escucha, pero yo sí. Listo, ok. ¿Me escuchan todos allá, verdad? Sí, todos le escuchamos. Se escucha. Sí, sí se escucha. Correcto, lo escuchamos. Ok, bueno, voy a comenzar entonces. Mi nombre es Arely Jurado, soy una de las graduantes de banca de la Universidad de Panamá, en la Facultad de Economía, estudiante del profesor Gersan Joseph, y estoy hoy pues con mucho gusto para presentarles nuestro trabajo de investigación sobre el análisis de la pobreza en Panamá, que está más que todo enfocado en la pobreza de la población indígena o de los grupos indígenas que componen la ciudad de Panamá, nuestro país. Así es que, sin más preámbulos, entonces vamos a comenzar. El tema de esta investigación se llama Análisis de la pobreza y marginalidad de la población indígena en Panamá. Comenzamos entonces con el árbol del problema, dando pie a la metodología de la investigación, en donde como primera instancia tiene que determinar qué efectos y qué causas tiene
este tema en lo que es la población indígena en Panamá. Este árbol de problema está enfocado en una estrategia muy gráfica, en la que podemos observar desde las causas a nivel básico, y de esa manera se va desarrollando todos los puntos hasta llegar a las consecuencias. Comenzamos entonces con el tema central, que es la pobreza y la marginalidad de la población indígena en Panamá. De esa manera vamos desarrollando los puntos. Los puntos en sí, que están en color celeste, vienen siendo lo que son las causas de por qué puede haber pobreza o por qué puede haber la marginalidad que se vive hoy en día en la población indígena. Entonces, hay 3 puntos claves en lo que es las causas, más que todo, que pudimos denotar. Las áreas de difícil acceso, que puede ser un detonante para que sea así, de que exista una pobreza o una marginalidad en la población indígena. También el bajo nivel de desarrollo social y tecnológico y el bajo nivel educativo. Para llegar a esos puntos, nosotros tuvimos que hacer un desarrollo de los puntos en que se desenvuelven estos tipos de temas. Entonces, para las áreas de difícil acceso, iniciamos de abajo hacia arriba. El bajo acceso al servicio de salud, que viene siendo una causa de este tema, el poco apoyo del gobierno nacional y la inexistencia de carreteras y puentes. Todo esto conlleva o engloba a que haya áreas de difícil acceso que pueden tener este tipo de consecuencias. De manera que de una manera ascendente vamos a ir englobando lo que es en sí las áreas de difícil acceso. En el tema del bajo nivel de desarrollo social y tecnológico, vemos de abajo hacia arriba la falta de herramientas de desarrollo y el poco conocimiento adquirido, la marginalidad social y laboral, el régimen cultural y político impuesto ante la sociedad y el bajo nivel de desarrollo social y tecnológico. Todos estos puntos engloban lo que es el bajo nivel de desarrollo social y tecnológico, que puede llevar también a que haya un grado de pobreza y de marginalidad en la población indígena. De abajo hacia arriba, sobre el bajo nivel educativo, podemos observar las áreas con gran cantidad de estudiantes y pocas herramientas de estudio, los pocos profesionales en las áreas de enseñanza, que están en las distintas áreas de estudio y que son parte de estas comunidades, la falta de escuelas construidas y equipadas, es lo que conlleva a que haya un bajo nivel de estudio educativo. Entonces, comprendemos las causas que pueden ser dirigidas a que exista un tipo de pobreza y un tipo de marginalidad en las poblaciones indígenas, porque principalmente sufren de estos tipos de problemas. Y que de esos tipos de problemas se desglosan muchas otras cosas, muchas otras situaciones que a final de cuentas afectan y hacen que haya un nivel muy elevado de carencia, de pobreza, o que sean marginales o excluidos en las necesidades básicas como ciudadanos en un país. Continuando entonces, después de haber visto las causas, podemos ver también las consecuencias. ¿Las consecuencias de qué? Pues de que exista un grado de pobreza y de marginalidad de la población indígena. Por ejemplo, podemos ver que si las causas eran las áreas de difícil acceso, estas pueden llevar a una consecuencia como la alta mortalidad, como las enfermedades y los partos inatendidos en la población. ¿Por qué? Porque no se puede llegar con facilidad a los puntos de acceso o los puntos de vivienda en donde se localizan estas comunidades. Entonces, de una causa llevamos a una consecuencia en la que podemos comprender la importancia de por qué tenemos que tomar esto en cuenta, este tema en cuenta, y por qué es tan importante. Ejemplo, podemos iniciar la segunda fase, el bajo nivel de desarrollo social y tecnológico.
¿Qué es una causa que puede llevar a qué consecuencia? Pues a la falta de empleo, a la falta de alimentación sustentable y variada, a que haya una desnutrición infantil y enfermedades en la población, y a que haya riesgo en hechos delictivos. ¿Por qué? Porque no se tienen, o estas comunidades no tienen la oportunidad de desarrollarse de manera laboral, porque si no se tiene un ingreso, no hay alimentación, porque los niños sufren luego de desnutrición, de enfermedades en la población, porque debido a que a la falta de empleo, muchos integrantes de estas comunidades, más que todo jóvenes, caen en hechos delictivos. Entonces, este bajo nivel de desarrollo social y tecnológico conlleva a muchas otras consecuencias de las que podemos hacer énfasis aquí. En el bajo nivel de estudio, podemos entonces mencionar que el poco conocimiento y la mayor ignorancia de la población, porque de alguna manera son catalogados de que, bueno, son indígenas, entonces pueden ser carentes o ignorantes, o pueden ser pobreza, o sea, es una catalogación y una discriminación de que ser indígena tiene que ser un índice de pobreza. Entonces son discriminados de una manera muy significativa. El riesgo de integración social, que es lo que se lucha día a día a que haya esa igualdad entre el ciudadano y las poblaciones indígenas. Esto corre un riesgo significativo porque bajo nivel de educación hace que no sea fácil la integración social de las comunidades indígenas. Y pues las pocas oportunidades de mejorar esta pobreza, porque tienen un bajo nivel de educación. Entonces, de las causas, vamos a las consecuencias basados en la pobreza y la marginalidad de la población indígena. Primero que todo, siguiendo la metodología de la investigación y el análisis que hacemos de este tema, podemos plantearnos el problema y justificar este problema. ¿Por qué es importante tomar en cuenta este tema? ¿Por qué podemos plantearnos el problema? Plantearnos el problema nos hace ver qué es lo que estamos estudiando, qué es lo más importante. Entonces, el planteamiento del problema en sí generaliza que el problema es la pobreza, que el problema es la desigualdad, que están sufriendo todos estos grupos indígenas y que para eso tiene que haber una respuesta y una solución. En la justificación del problema, justificamos por qué es importante que podamos estudiar y hacer énfasis en este tema, porque es importante que tomemos en cuenta las necesidades que tienen los grupos indígenas. ¿Por qué es importante tomarlos en cuenta? Y es importante más que todo porque son parte de nuestra nación, son parte de nuestra historia, de nuestra cultura, son parte importante del turismo, de las tierras, de la agricultura, son parte importante en muchos ámbitos, tanto sociales como económicos, como religiosos, pues forman parte de muchos ámbitos en nuestro país, son grupos importantes que pueden demostrar que tienen muchas capacidades, por lo menos ellos se desarrollan mucho en el tema de la agricultura, en el tema del turismo, también en el tema de la creación de mercancías, son mercaderes, son comerciantes. Entonces, a pesar de todas las necesidades que están sufriendo o que están careciendo, siguen siendo agrupaciones muy importantes que no se le da el debido lugar. De esta manera podemos justificar por qué es importante tomarlos en cuenta, por qué es importante mejorar esa calidad de vida y que podamos llegar a un equilibrio en las necesidades básicas de estas poblaciones, que haya una igualdad.
¿Qué tenemos como objetivo en esta investigación? Pues en la investigación tuvimos como objetivo que podamos erradicar la pobreza de la población indígena de Panamá. Es un tema bastante amplio, es un tema muy difícil porque engloba muchos aspectos, no solamente de la población indígena, sino a nivel social, a nivel ciudadano, a nivel gubernamental, porque esto tiene parte tanto del país como de la manera en la que las grandes agrupaciones indígenas se mueven o se comportan. ¿Qué objetivos específicos tenemos? Tenemos objetivos específicos que nos ayudan a poder alcanzar el objetivo general. A través, pues, promoviendo planes de desarrollo social, económico, de salud y educación, para que ellos puedan tener una mejor calidad de vida, que podamos establecer capacitación para la producción, porque ellos son agrupaciones muy productivas y que se concentran mucho en lo que es la agricultura y demás, y que preserven a la vez su cultura, porque cabe señalar que ellos siguen siendo agrupaciones que respetan su cultura, que respetan su forma de vivir, y la meta no es que tengamos que afectar en eso, sino más bien ayudarles a un desarrollo que sea equilibrado con la manera en la que ellos viven. Que podamos impulsar la comunicación entre las autoridades comarcales y el gobierno, porque buscan respetar el territorio indígena y pues no afectar su cultura, que es más que todo lo que estaba mencionando anteriormente. ¿Qué podemos decir de la hipótesis? La hipótesis es aquella en la que nosotros vamos a justificar más que todo qué es lo que está pasando. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta a ese problema? El supuesto de investigación. Y en esta investigación, pues nosotros pudimos observar en todos los aspectos que se han visto que la desigualdad del país es un problema que está afectando grandemente a la población indígena. Y que es por eso que nosotros hemos colocado este tema como parte del problema que están sufriendo todos los pueblos indígenas. Yo creo que es la desigualdad del país y toda esta discriminación, porque, como les dije antes, ser pobres no es sinónimo, ser indígenas no es sinónimo de pobreza. Toda esta investigación también se pudo abarcar el ámbito de cobertura más que todo en un nivel nacional, porque estamos estudiando las poblaciones indígenas a nivel nacional de nuestro país, es decir, todas aquellas que se entienden en nuestro mapa de Panamá. Las variables de investigación. Nuestra variable dependiente, pues, es aquella en la que estamos estudiando, y estudiamos la pobreza indígena de Panamá. Nuestra variable de independiente es aquella que estamos buscando y que puede tener esa parte que completa en la variable dependiente, y es la desigualdad de los indígenas en Panamá. Esta es la que complementa la pobreza indígena. Es más que todo lo que estamos buscando. ¿Cuál es el problema? Pues que es la desigualdad de los indígenas en Panamá, más que todo. En un marco conceptual y referencial, podemos presentar aquellos antecedentes que en cifras o estadísticamente, aquellos estudios que nos han dado una visión de más o menos qué es lo que está pasando hoy en día. Y la verdad es que gran parte de la población panameña vive en la pobreza, especialmente las del área rural, y que tienen ciertos niveles de vida que son mayormente marcados en las poblaciones indígenas, con casi el 95% de la población indígenas vive en condiciones de pobreza. Estas investigaciones pues son basadas en años anteriores. El nivel de vida de las poblaciones indígenas es el más bajo y ha sido el más bajo por muchos años,
y afecta el 86% de la población. El grupo más grande es de los Nove Buglé, al que pertenece el 59% del total de la población indígena. Es decir, que la agrupación de los Nove Buglé es una de las agrupaciones más grandes de los pueblos indígenas que existen aquí en Panamá. En la comarca Nove Buglé, la media de años de escolaridad de la población de mayor de 15 años es de tan solo 2,8 años. Y tienen una tasa de analfabetismo que alcanza el 45% de los habitantes, frente al 7,6% de la tasa total del país. Esta investigación o estos índices estadísticos han sido calculados en años anteriores, pero quiere decir que gran parte de estas comunidades frente a al total del país es una tasa bastante significativa y que nos indica a nosotros la carencia que tienen estas agrupaciones. En estudios anteriores se pudo demostrar que el 95,4% de los indígenas panameños estaban en situación de pobreza, de hambre, de desnutrición, enfermedades, conflictos de tierras y que son los principales problemas. No ha cambiado mucho para ellos. En los últimos 100 años sigue siendo los problemas más resaltantes que tiene la población indígena. Las poblaciones indígenas luchan contra 3 flagelos, que son la pobreza, la aparición de las enfermedades que muchas veces se creían que estaban desaparecidas, pero que hoy en día todavía se dan, y se dan por la falta de higiene en las agrupaciones indígenas, y esto es porque carecen de muchos servicios de la calidad de vida más que todo. La calidad de vida es bastante deplorable. A pesar de que constituyen el 10% o más de la población panameña, los indígenas sobreviven marginados de la educación, de la salud y de servicios básicos, así como presos de la discriminación racial. Podemos englobar conceptualmente cómo se compone, cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias de por qué hay una pobreza y una marginalidad en la población indígena. Aquí pudimos englobar cómo se componen aquellos grupos indígenas en el nivel nacional, en esta situación extrema. Aquellos grupos indígenas que hoy tenemos en nuestro país, que representan una parte de nuestra nación. Aquellos son pues los grupos de Nove Buglé, los Nasoherdi, los Bribri, los Kuna Oguna, los Emberá y los Wunnan. Ellos están localizados en comarcas, y estas comarcas están declaradas en provincias y en municipalidades. Aquellas que son ya aceptadas como provincia, están las que son Emberá Wunnan, los Nove Buglé y los Gunayala. Y aquellas municipalidades, pues las que son Guargandí y Madugandí. En el otro concepto, podemos ver las consecuencias. Son consecuencias de la marginalidad y la pobreza en las poblaciones indígenas, pues la falta de vivienda en condiciones de carencia, la falta de alimentación, la violencia y la delincuencia, el analfabetismo y la desnutrición y enfermedades muy graves. Estas son consecuencias, parte de lo que es la pobreza de las poblaciones indígenas. ¿Cuáles pueden ser sus causas? La falta de educación, las viviendas de difícil acceso, la discriminación y el desempleo. Son temas de los que hoy en día se están luchando por combatir, pero que sigue siendo una gran problemática. Entonces, ¿qué están haciendo, qué está haciendo el país para poder combatir esto? ¿O de qué manera, quiénes ayudan a que esto pueda ser una realidad, de que se pueda mejorar las condiciones de la población indígena? Pues haciendo la investigación y realizando quiénes podían estar al pendiente o de qué manera hay una importancia de este tema, pues las instituciones del gobierno, en muchas partes, en muchos periodos,
han estado haciendo planes para poder mejorar la calidad de vida de estas poblaciones. El Banco Mundial para América Latina y el Caribe también es una institución que ayuda al estudio de las estrategias, de los planes gubernamentales, las organizaciones independientes que son un apoyo sociocultural. ¿Qué buscan lograr? Combatiendo la pobreza y la marginalidad, buscan lograr gobernanza, que son los principales puntos que ellos necesitan desarrollar: la gobernanza, el saneamiento, el agua, la salud y la educación. Dentro de la gobernanza, pues que haya inversión en el Consejo Indígena, que haya un liderazgo de jóvenes, hombres y mujeres, y que haya un proceso de descentralización. En el tema de saneamiento y agua, ellos tratan de alcanzar un sistema que sea de rehabilitación para esos sistemas existentes en construcción, en el ámbito de construcción, tanto de saneamiento como de agua potable, que haya una rehabilitación de esas infraestructuras. En el tema de salud, pues se busca pues la instalación de puestos y centros de salud, rehabilitación y ampliación, y la llegada de nuevas construcciones, los programas para la formación de asistentes y profesionales de salud, porque más que todo en estas áreas que son muchas veces de difícil acceso se necesitan profesionales de salud o asistentes de salud, y a veces no se tiene esa facilidad. Entonces también las instalaciones no están al alcance de estas agrupaciones y es muy difícil el tema de la salud. Para la población indígena es bastante difícil. Lo podemos ver a diario porque podemos ver cómo migran las personas indígenas de sus comarcas hacia la ciudad en busca de una buena atención médica. Entonces, de esta manera podemos englobar cómo se compone, cuáles son sus consecuencias, cuáles son sus causas y cómo es combatida este tema. Podemos, en un marco analítico, a una introducción, vemos que comprende un modelo secuencial de ideas que muestra a lo largo del desarrollo todos los aspectos que son importantes. Todas estas situaciones se describen de una manera muy amplia lo que son los pueblos indígenas, el estatus, los distintos problemas que pasan día a día, de manera estadística y demostrativa las desventajas que sufre la población indígena. Se describe también aquellas agrupaciones que están establecidas en Panamá, que puedan conocer a fondo su vida cultural, su fortaleza, el potencial que tiene cada una, que son ricas en cultura y que se diferencian en cada población. Y resaltamos pues los aspectos que sobresalen en la problemática de la pobreza indígena y el esfuerzo puesto en marcha de los gobernantes. Ok, los pueblos indígenas padecen consecuencias en la injusticia histórica. La colonización, desposesión de sus tierras, los territorios, sus recursos, la opresión. Ok, todo esto es algo histórico, no solamente de hoy, viene de históricamente. Entonces, los estados coloniales y modernos en la búsqueda del crecimiento económico les han denegado ampliamente su derecho al desarrollo. En consecuencia de ello, los grupos indígenas suelen poder perder ante actores más poderosos y se convierten en los grupos más empobrecidos del país. Para muchos indígenas, la pobreza radica esencialmente en la negación de sus derechos en sus tierras, como sociedad nacional, y la falta de participación política, la pérdida de su idioma, valores espirituales, así como la pérdida de otros activos intangibles. Para muchos indígenas, todos estos factores radican en una pobreza. ¿Por qué? Porque pierden más que todo su ideología, su cultura, su idioma, y son desplazados de sus tierras, porque son muy apreciadas, y porque los obligan de alguna manera a migrar, a tener que buscar oportunidades y dejar todos esos recursos atrás.
Entonces, la medición del desarrollo humano se basa en la salud, la educación y la generación de ingresos. Es una medición del desarrollo humano, cosa que en los indígenas es muy carente. De manera que no hay un gran desarrollo en estos sectores de la población indígena. Y que resulta alarmante que aún cuando la economía indígena responda a una lógica de autosubsistencia, porque son muy autosubsistentes, como les había dicho anteriormente, ellos se destacan mucho en el turismo, en la confección de sus manualidades, de sus artesanías, son muy independientes. Entonces, la economía indígena es muy subsistente y aún así siguen siendo una población carente, una población carente en pobreza, carente en muchos aspectos sociales, económicos, o sea, una calidad de vida realmente baja. Los indígenas se encuentran en una condición de extrema pobreza con un ingreso per cápita que difícilmente superaría los 500 dólares por año. Y en el caso de los Nove Buglé no llegaría a los 150 por año y se vean afectados por la desnutrición infantil, la tuberculosis, que es una enfermedad bastante común, y la más alta tasa de mortalidad y menor esperanza de vida que los que no somos indígenas, por decirlo así. Según el censo del 2010, los grupos indígenas poseen más habitantes por vivienda que el índice nacional, que es 3.8 habitantes, siendo los más altos los Gunayala, que de por sí el índice nacional es de 3.8%, aquellos en Gunayala es de 6.5 habitantes por vivienda. Los Nove Buglé, 5.9 habitantes por vivienda, y los Emberá, 5.1 habitantes por vivienda, cuando el índice nacional es del 3.8 habitantes. Entonces, esta característica se atribuye a que los hogares indígenas son generalmente pobres, y estos a su vez también tenían más descendencia, o sea, más descendencia en el tema de que hay más habitantes por vivienda, sobre todo en las áreas donde la población rural alcanzó un alto porcentaje. Según las metodologías que miden el grado de satisfacción de las necesidades básicas y de bienestar, determinan que hay un hacinamiento cuando residen más de 3.4 personas por habitación. Cuando se reside 3.4 personas por habitación, se cataloga como un hacinamiento. Por lo que en el caso de los pueblos indígenas, la situación de hacinamiento resulta bastante frecuente. ¿Qué factores intervienen en la pobreza de la población indígena? ¿Y cuáles son sus efectos? Podemos mencionar la educación, la tasa de alfabetizados. El programa de alfabetización Muévete por Panamá, que es del Ministerio de Desarrollo Social, que han alfabetizado 20.240 personas indígenas de las comarcas entre el 2017 y el 2012. Persiste un alto porcentaje de analfabetización. La falta de equipación y construcción de aulas y los docentes capacitados, las consecuencias de los niveles educativos en las comarcas indígenas que distan mucho de los niveles educativos del resto del país, y que son preocupantes los índices de deserción escolar, de repetición y retención que se registran entre los estudiantes indígenas. Realmente se ve la desventaja que existe en la educación, tanto de las agrupaciones indígenas comparado con el resto del país. En la salud, podemos ver los diversos problemas que afectan. El dato demoledor de la esperanza de vida de los pueblos indígenas con respecto a la esperanza de vida del resto del país. Casi 10 años menor que el de la población no indígena. O sea que, a final de cuentas, viéndolo desde un punto estadístico, viéndolo desde un punto analítico e investigativo, la esperanza de vida con respecto a las personas que no viven o que no están... que no son o que no pertenecen a una agrupación indígena es mucho mayor que aquellos que lo son.
caracterizado por recursos humanos limitados y un limitado acceso económico, geográfico, cultural de la población a la oferta de servicios de salud. Instalaciones de primer nivel de atención, donde los servicios son provistos por el ayudante o el asistente de salud, quien es originario del área, solo para promoción de la salud y prevención. Para un nivel más complejo de la salud, para lo cual las personas tienen que desplazarse a áreas distantes de su residencia, que es lo que estaba mencionando anteriormente. Se ve mucho la migración de aquellos integrantes de las agrupaciones indígenas a la ciudad para recibir una buena atención médica, porque más que todo las instalaciones que tienen dentro de las agrupaciones, dentro del territorio indígena, más que todo es de prevención, de no es una atención médica como tal. Entonces, ellos en esos casos tienen que salir de sus áreas de vivienda para buscar una atención más especializada. Entonces, ese es un problema que ellos sufren y que todavía sigue siendo una determinante en la mortalidad de la población indígena. Las dificultades que tienen las poblaciones indígenas en el acceso a los servicios de salud, que indican que un 11.13% no demandó los servicios de salud, por problemas relacionados con el costo del servicio. Muchas veces no tienen cómo pagar estos servicios de salud. Un 64.2% por efecto de la distancia, simplemente porque no pueden salir de su residencia, del lugar donde viven. Entonces, por no recorrer todas esas distancias, simplemente hay una inasistencia a la salud. Hay una inasistencia a ser atendido por decisión propia, pero esto de igual forma es una desventaja para ellos, porque en muchos casos lamentablemente se desarrollan enfermedades, hay una alta mortalidad por este tema. Y por la falta de medios de transporte, entre otras causas, que también es otro determinante por el que no se puede alcanzar o por lo que ellos no alcanzan un nivel adecuado de salud o una atención adecuada de salud, más que todo también por el transporte, porque no tienen esa facilidad de salir, porque regularmente viven en áreas de difícil acceso. En el factor económico está la migración a la ciudad, más que todo, porque el desarrollo sostenible en sus comunidades muchas veces no resulta ser el mejor. Así que más que todo el factor económico siempre lo tratan de buscar en las afueras de sus agrupaciones, ¿no? La discriminación en todas las esferas mensurables. Viven en asentamientos deficientes, rurales y distantes, y trabajan principalmente en la economía informal. Y en las zonas rurales, los indígenas tienen más probabilidades de desempeñarse como trabajadores agrícolas que no están capacitados. En las zonas urbanas están más propensas a trabajar en el sector informal, sin contar con ninguna seguridad, ningún beneficio social, ninguna atención de salud o seguro de desempleo, ¿no? Las parcelas de tierra de propiedad indígena pueden llegar a ser 2 veces más pequeñas que las tierras de los no indígenas en Panamá. Entonces, de esta manera se afecta económicamente a aquellas agrupaciones indígenas cuando, por la carencia que mantienen en todos los ámbitos, llegan a tener esta calidad de vida. La migración, que pese a la mayoría de los pueblos indígenas siguen viviendo en zonas rurales, están migrando cada vez más a las zonas urbanas, que de una manera voluntaria o involuntariamente. Este fenómeno refleja la creciente tendencia a la urbanización mundial, que según la mayoría de la población mundial pronto vivirá en ciudades. Entre los factores que contribuyen a la migración urbana a los pueblos indígenas, cabe citar la pérdida de la tierra, la pobreza, los desastres naturales, la falta de oportunidades de empleo, combinados con la falta de alternativas económicas y viables, y la perspectiva de mejores oportunidades en las ciudades que en el campo. De esta manera, estos factores son los que determinan a que haya una mayor migración de la población indígena
a la ciudad. Panamá es el lugar de 7 grupos indígenas, de los cuales tenemos una representación gráfica de cada uno. Tenemos aquellos que son de la agrupación Nove Buglé, aquellos que son de la agrupación Emberabunan, Nasos Teribe, Guna o Tules. Los Nove Buglé son el grupo de indígenas más grande que tiene Panamá, aproximadamente de 188,000. Pronunciado Novae Buglé. En realidad están conformados por 2 grupos diferentes, aunque culturalmente semejantes, los Nove y los Buglé. Existen ciertas diferencias etnolingüísticas entre los dos, pero en general la distinción es pequeña, por lo que con frecuencia se le refiere en conjunción con el otro, Nove Buglé. En el tema de los Emberabunan, se componen de 2 grupos que son culturalmente similares, pero hablan diferentes lenguajes. A pesar de que en la actualidad son agrupados en un solo grupo, originalmente fueron poblaciones diferentes, con idiomas distintos. Algunos todavía prefieren ser referidos como poblaciones separadas, y ellos alcanzan los 29,000 y viven principalmente en comarcas a lo largo de las vertientes del Pacífico y del Caribe de Darién. Los Nasos o Teribes son un pequeño grupo indígena que habita el extremo nororiental de Panamá, en la región de Bocas del Toro. Se encuentran dispersos en 11 comunidades a lo largo del río Teribe. Los Nasos estuvieron presentes en las tierras continentales de Bocas, cuando los exploradores llegaron en el siglo XVI y los españoles empujaron a los Nasos fuera de sus tierras hasta las tierras altas de la frontera con Costa Rica. En una experiencia anterior habíamos mencionado que parte de los Nasos también estaban en el área, en el territorio fronterizo con Costa Rica. Los Gunas o Dules son un grupo de más de 62,000 habitantes que viven a lo largo de la costa oriental del Caribe, en el pintoresco archipiélago de San Blas. Los Gunas son tremendamente independientes, más que todo por su artesanía y por el turismo. Ellos han luchado varias guerras con los españoles y los Emberabunan, y en el año 1925 ganaron una revuelta en contra de la República de Panamá, ganándose el estado semiautónomo del que disfrutan hoy en día, que es la comarca, el territorio de San Blas. Y los Bibri, es otro grupo indígena que vive en la región de Bocas del Toro. Este grupo se originó en la reserva de Talamanca de Costa Rica, y algunos se movilizaron hasta el norte de Panamá. Sin embargo, muchos Bribri aún viven en Costa Rica. Tan solo unos cuantos miles viven en Panamá y hablan tanto Bribri como español. La mayoría viven sin agua potable o electricidad y sobreviven con una mezcla de la agricultura, la subsistencia, la caza y la pesca. Su relativo aislamiento les ha permitido mantener su identidad cultural, pero también ha resultado en un acceso reducido a la educación y la atención médica. Y por último está el grupo de los Bocotas, que es un grupo indígena que alcanza una cifra un poco menor a 1,000 individuos y que habitan en la parte oriental de Bocas del Toro, y noroccidental con Veraguas. Los Bocotas mantienen su propio lenguaje y cultura y hasta finales de la década de 1900, esto aquí no lo veo, perdón. A ver cómo arrastro esto, perdón. A la década de 1970, prácticamente no existían calles a través del territorio Bocota, o sea que estaban bastante inhabilitados en su transporte. Que sin embargo la presión de la sociedad moderna está dificultando cada vez más la retención de las tradiciones y costumbres culturales para los Bocotas, y cada año los Bocotas se integran cada vez más en la población local mestiza. Debido a todas estas necesidades, la migración es fundamental y está siendo un detonante para estas agrupaciones indígenas que tienen tantas necesidades. Podemos presentar un cuadro FODA que resalta las fortalezas, las oportunidades y las debilidades, así como las amenazas que mantiene cada grupo indígena. ¿Qué podemos encontrar en la fortaleza? Son comunidades muy unidas, son ricas en cultura y producción de artesanías, tienen una gran capacidad para el trabajo de la tierra.
En las oportunidades podemos encontrar que es un comercio, tienen un comercio nacional e internacional muy pudiente y una participación y un lucro del turismo, que pueden ser oportunidades para un desarrollo mucho mayor de estas poblaciones. Las debilidades, hay una falta grande de educación básica, distintos idiomas, la dificultad de desplazamiento. Estas pueden ser debilidades que tienen los grupos indígenas y muchos otros detalles, ¿no? En las amenazas podemos encontrar el desempleo, el rechazo y la discriminación y el alto costo de la vida, que son detonantes también, que pueden ser puntos de amenaza para el desarrollo de estas comunidades. Entonces podemos también observar de manera gráfica el árbol de objetivos. Este árbol de objetivos se complementa con el árbol de, del problema que vimos al principio de la presentación. El árbol de objetivos, más que todo, viene a demostrar hasta dónde podemos llegar, qué es lo que queremos llegar a conseguir, el objetivo que vamos a plantearnos para que haya, en vez de haber una carencia, en vez de haber una pobreza y una discriminación de la población indígena, haya una riqueza y una integración de la población indígena en Panamá. Entonces podemos ver aquí de manera ascendente el acceso fácil e ilimitado al servicio de salud, el completo apoyo y compromiso del gobierno, la existencia de infraestructuras de transporte como puentes y carreteras y en las áreas con facilidades de acceso. En el primer mapa que pudimos ver del árbol del problema, estábamos diciendo que las vías de acceso era un problema que podía desenglobar muchas otras causas. Aquí, a lo contrario, podemos decir que el objetivo es que haya áreas con una facilidad de acceso y que esas áreas con facilidad de acceso pueda dar a una existencia de una infraestructura o transporte como puentes y carreteras, que haya un completo apoyo y compromiso del gobierno y que el acceso al servicio de salud sea fácil. Entonces, logramos que el objetivo, que haya las áreas de fácil acceso, se complemente y haya un beneficio, ¿no? Entonces, ¿qué puede causar áreas con facilidades de acceso? Puede causar que haya una baja mortalidad y una alta esperanza de vida en la parte que le sigue, superior, que haya un bajo nivel de enfermedades y peligros en la salud. Alcanzamos entonces ese objetivo gracias a que se existe nuevamente la facilidad para el acceso a estas comunidades. En el siguiente nivel podemos ver el alto nivel de desarrollo social y tecnológico, que daba pie a que haya una riqueza en herramientas de desarrollo y conocimientos adquiridos, que haya una aceptación e igualdad social y laboral, y que el régimen cultural y político sea abierto y dispuesto a la comunicación. Entonces, a través de esto podemos conseguir que haya un alto nivel de desarrollo social y tecnológico, y por consecuencia, en la parte superior podamos tener un fácil acceso a oportunidades de empleo, a superación, que haya una disponibilidad de alimentación variada, que haya una nutrición adecuada y que no haya poco padecimiento de enfermedades y bajos niveles de hechos delictivos. Gracias a que podemos tener un alto nivel de desarrollo, ¿no? Esas son las consecuencias de una manera positiva, de una manera objetiva, hacia lo que estamos estudiando y hacia el objetivo que tenemos, que es erradicar la pobreza. En el siguiente aspecto tenemos el alto nivel educativo. ¿Cómo podemos lograr el alto nivel educativo? Que haya un número de estudiantes acorde a las herramientas de estudio,
que los profesionales dedicados a las enseñanzas sean en distintas áreas, que las escuelas sean terminadas y bien equipadas, y de esta manera podemos lograr que haya un alto nivel educativo, que es el objetivo que queremos, ¿no? Si hay un nivel alto de educación, podemos lograr que haya gran conocimiento y educación de la población, que también haya una alta integración social y una apreciación, debido a que hay un alto nivel educativo en las poblaciones indígenas, y que haya grandes oportunidades de erradicar la pobreza y de no sufrirla, porque tiene un alto nivel de educación, tiene la manera de poder seguir adelante, ¿no? Entonces, este es el árbol de objetivos desde una vista positiva de lo que fue el árbol del problema. Entonces, en las conclusiones, ¿qué podemos concluir sobre este tema? Que ser indígena es ser pobre, porque eso es catalogado hoy en día en la sociedad. Que la desigualdad y exclusión económica y social es mayor en indígenas, y hay un aislamiento por temor a perder la cultura y el estilo de vida de los indígenas por el tema de que pueden ser desplazados. Las pocas oportunidades en sus comarcas, que por ende hay una mayor migración a la ciudad, y que la falta de ingreso, en consecuencia, la escasez en sus necesidades básicas. ¿Qué podemos recomendar para que este tema pueda mejorar, se pueda erradicar, pueda ser tomado en cuenta? Podamos concientizar y resaltar la importancia económica y turística y cultural de los grupos indígenas, para ser apreciados y no ignorados ante la sociedad déspota. Que haya un mayor apoyo del Estado, que puedan ser tomados en cuenta en la distribución de los ingresos nacionales, para una mayor inversión y desarrollo de los pueblos, que se pueda desarrollar la integración social de los pueblos indígenas, pero respetando su cultura, su idioma, sus costumbres y sus alrededores, para que sea preservada su descendencia e identidad cultural, y se puede iniciar por la comunicación más cercana del Estado con las autoridades comarcales y pueblos indígenas en general. Sería muy recomendable que se tomaran las medidas y los planes de acción dentro de las comunidades para que tengan un mayor alcance y una educación que les permita desarrollar una habilidad con la que puedan mejorar su estilo de vida dentro de sus comarcas para mitigar la migración y el sufrimiento de más carencia fuera de sus comunidades, porque cabe destacar que en una realidad nacional, todos aquellos que migran a la ciudad en busca de mejores oportunidades, mejor calidad de vida, muchas veces hay hasta una mayor carencia, porque sufren de una discriminación debido a su bajo nivel de estudio, debido a su estado de salud, debido a las oportunidades y al desempleo, y a todos estos aspectos que hoy en día siguen siendo una realidad para todas estas comunidades. Y como mensaje, pues les puedo decir que las comunidades indígenas son muy, muy importantes y que son capaces de desarrollarse y de aportar al desarrollo nacional y al desarrollo social y económico del país, y que lastimosamente pues no se toman en cuenta el potencial que tiene cada una, ¿no? Además de que ellos mayormente no son excluidos a innovación tecnológica, a desarrollo social por miedo a perder su cultura, sus aspectos lingüísticos, sus pertenencias de terreno. Entonces, este es algo que debe ser complementado tanto socialmente entre el Estado, entre el país, entre la ciudadanía, como las autoridades y la mentalidad que tenga las agrupaciones indígenas. Tiene que haber una comunicación para que pueda existir una mejora dentro de estas comunidades y pueda ser una conciencia mucho más clara de la importancia que tiene ante la sociedad. Aquí podemos ver como anexos
la pobreza multidimensional que se calcula estadísticamente en Panamá. Ejemplo, aquí en el mapa podemos ver los porcentajes de pobreza multidimensionales que según provincias y comarcas indígenas, esto fue para el año 2017. El mayor fue Gunayala, precisamente porque tiene un mayor número de habitantes, así que la pobreza multidimensional afecta bastante. Y el menor fue Panamá, el menor es Los Santos, con 4,2%. En el tema aquí podemos ver todos los aspectos del círculo, podemos ver todos los aspectos, todas las carencias, el porcentaje, el hacinamiento, el logro educativo insuficiente, la repitencia escolar, la inexistencia escolar, la precariedad. Podemos ver un porcentaje que está calculado en base a todos los estudios estadísticos que se realizan en Panamá para poder tener una ventana de conocimiento a lo que está pasando hoy en día con las comunidades indígenas. Y pues para darle un aporte mayor, el gobierno en el que estamos ahora implementó desde el año 2019 un plan de acción que fue firmado para el 12 de septiembre de 2019 llamado Proyecto Colmena. Este proyecto se mantiene en pie y fue un proyecto que se inició para poder erradicar más que todo la pobreza indígena, poder ayudar las áreas de mayor riesgo. Estaba dirigido a escuelas en la comarca Nove Buglé, escuelas aquí en San Miguelito. Ahí era donde se había comenzado el plan. Pues eso todavía se tiene en marcha y por temas de pandemia, pues no hemos visto una acción de parte de los gobernantes sobre este plan que se firmó, que fue un programa que se estableció y que se empezó a dar pie, pero no hemos visto hasta ahora resultados. Entonces, sí se toma en cuenta el tema de la pobreza indígena, se toma en cuenta en los planes nacionales y gubernamentales, pero siempre está la misma problemática, la misma incógnita y no se llega a resolver. Entonces es algo que llega y se mantiene constante. Bueno, y de esta manera, entonces, yo les puedo dar este aporte sobre cómo podemos apreciar estos grupos indígenas y este pequeño ventanazo de la situación en la que se atraviesa desde hace mucho tiempo. Bueno, licenciada Arelis Jurado, bueno, yo creo que ha sido muy buena su explicación. Dos cosas importantes. Ahora viene la fase de preguntas y respuestas. Yo creo que ha sido bastante clara su explicación con relación a lo que sería la pobreza indígena. Una de las cosas que llama la atención es, como usted señaló, que al norte de Panamá, en la área oriental, está la población indígena en la frontera con Costa Rica. Tenemos que acordarnos que en 1920 hubo la guerra de Coto, que Panamá perdió su frontera sur. Estos indígenas que están ahora mismo en el área de Costa Rica son indígenas panameños, pero viven en esa área que fue perdida, no por perder la guerra, sino porque en la negociación del gobierno del 1941, Arnulfo Arias, Estados Unidos le obligó a ceder esa parte. Entonces, efectivamente, esos Bribri y los Naso Teribe en la región de Talamanca, que era panameña, pues están ahí por situaciones históricas.
Lo otro es que en Exacto. la provincia de Darién está la comarca en Guaonán, que está lo que se llama la, la región de Zambú, y está la otra región. Ellos realmente son dos etnias diferentes, pero se casan entre ellos, y los artesanos realmente son los Guaonán, pero los Emberá han aprendido, y a veces hay hijos de padre Guaonán y madre Emberá. Entonces ellos en ese sentido están muy colaborativos, pero los que hacen la artesanía del árbol de madera son los guanán, los que hacen la chaquira, los que hacen las cestas, los que hacen las máscaras, todos son los guanán, y los emberá están aprendiendo ahora. En el caso de los guna, hay una característica: cuando ellos viven en la ciudad, viven en apartamentos pequeños, pero viven alrededor de 15, 20 personas, porque es parte de su cultura. Unos duermen en el día y otros duermen en la noche. Cuando los que duermen en el día es porque están despiertos de noche, y los que están durmiendo de noche están despiertos en el día o trabajan. Entonces, de esa manera ocupan de una manera muy efectiva el espacio, se organizan de esa manera, y así muchos pueden compartir la infraestructura de vivienda para poder optimizar eso en la ciudad donde las viviendas son caras. Entonces, eso es por experiencia, porque conocí muchos indígenas guna, que antes le decíamos cuna, y ellos cuando vivían en la ciudad, compartían el apartamento para poder optimizar esa vivienda. Con relación a lo que usted ha señalado, me parece muy pertinente, porque los indígenas efectivamente sufren de discriminación y exclusión social, pero esto es histórico. Los organismos internacionales le llaman grupos vulnerables, y yo corrijo el lenguaje y le llamo grupos históricamente vulnerados. Desde que llegaron los españoles, los enviaron, ellos estaban en las planicies, y los españoles los fueron desalojando hacia las montañas. En un momento dado, ahora que viven en las montañas, ahora encuentran que las montañas tienen minerales preciosos como el cobre, oro, y ahora también lo sacan de la montaña. Es decir, hay una situación difícil. Igual las poblaciones que vinieron esclavizadas de África fueron esclavizados igual que los indígenas, y vinieron en reemplazo de los indígenas, pero posteriormente se les ubicó en las áreas marginales de los ríos y de las playas. Cuando en el siglo XX, siglo XXI, vino la venta de playas, pues se les desplazó de las playas. Eso pasó en Farallón, ha pasado en el área de Costa del Este, ha pasado en área de Juan Díaz y en otros lugares, incluso en el área de Coclé y de Azuero. Entonces vemos que, digamos, han sido poblaciones históricamente vulneradas, y como usted ha señalado, efectivamente el Estado tiene que hacer reparaciones y acciones positivas, afirmativas para estos grupos que mantienen una cultura y mantienen una identidad. Además, como usted ha señalado, los más pobres entre los pobres son los indígenas, sobre todo los del área de la comarca Nuevo Buglé, que he visitado personalmente, la región de Muná, la región de lo que se llama Remedios. La falta de presencia estatal, la falta de áreas de salud. Ellos tienen que caminar mucho, tienen que andar en caballo y tienen que caminar días para poder llegar al centro de salud, y muchos niños mueren por enfermedades que pueden ser prevenibles, como un resfriado o cualquiera de estas, porque están tan débiles que no pueden sostenerse. Las madres, bueno, pierden a sus hijos, hay una pobreza extrema, y hay muchos niños que han muerto, y niñas que han muerto ahogados por ir a la escuela, cruzar el río, y se los lleva la corriente, tanto a niños como a maestras. Esto ha sido real, hechos reales que han pasado en nuestro país, y que nos dice que esas áreas están abandonadas de la presencia estatal. Así es. Usted también ha señalado algunos elementos bien importantes sobre el tema de la cultura
y el tema artesanal. Ellos se dedican aquí en Panamá, en Colombia, en Costa Rica, hacen sus artesanías, presentan sus artesanías, que son las chaquiras, las chácaras, los motetes, entre otras cosas. Los gunas hacen sus molas y hacen sus cestas y sus hamacas, que es parte cultural de ellos. Y por el lado de los en Veragua, Onán, ellos hacen muchas artesanías de cocobolo, hacen también cestas, máscaras, entre otros elementos que son parte, y se pintan de una manera muy especial. Tienen unos tatuajes, pero de tipo de tinta natural. Además de eso, tienen medicinas naturales y también cultivan el borojó y otras medicinas que son alimenticias. Finalmente, los Naso Teribe, los Teribe tienen su rey Teribe, y están luchando por obtener una reserva, una comarca para ellos, y los Bribri están, digamos, en esa área también, tratando de identificarse, pero viven muy marginales en las montañas y prácticamente Exacto. tienen una doble nacionalidad, porque tienen nacionalidad panameña y costarricense, pero los gunas también, hay que decir que hay gunas colombianos, que originalmente ellos son de Colombia y pasaron a Panamá. Exacto. Lucharon contra los indígenas autóctonos aquí, que eran los cuevas, los desplazaron y después se ubicaron en esa región de lo que se llamó la Superintendencia de San Blas, que ahora es la comarca Gunayala. Ellos tienen algunas culturas como el secado de pescado, tienen un pescado en conserva, comen langosta, hacen las molas, tienen una cultura bien importante, artesanal, y son muy amigables, pero tienen su estructura autónoma, como usted señaló. Exactamente. Bien, finalmente creo que, como usted señaló, los indígenas están en todo el país, pero usualmente los gunas están viviendo en Veracruz. Hay una comunidad en Veracruz, otra en Arraiján, y ahí conservan en la parte esta de cerca del estadio Rock Caru. Ellos viven en una comunidad que se llama Cunanega, que está cerca del vertedero, pero también Sí, se ubican en el área se han ubicado en el área de Boca del Toro. Usualmente los indígenas, o lo conocemos como machi, son trabajadores que están ubicados, los varones están ubicados en restaurantes, pero son los cocineros de los restaurantes, saben hacer las pizzas, saben hacer todas las comidas, y al final son una mano de obra muy importante, para los establecimientos y los restaurantes. En todo usted verá los cunas que hacen los platillos gourmet, y sin ser chef, pues son los que hacen toda la comida, las pizzas y todo esto, pero están detrás de cámara. Tienen un papel sumamente importante, sumamente importante. Son muy independientes. Sí, todos esos elementos es importante reconocerlo, pero aún sufren de marginación, discriminación. Exactamente. Y se les considera como personas ignorantes, porque la gente hace referencia ofensivamente a los indígenas, señalan de que no son ignorantes porque no tienen plumas. Entonces, estas cosas todavía pasan en el siglo XXI, 500 años después, y hay que ir desmontando ese racismo y esa decolonialidad, esa situación. Usted lo ha expresado muy bien. Quiero felicitarle por eso, porque ha hecho un trabajo excelente y ha dado muestra de cómo se puede hacer un árbol, utilizar el marco lógico, que es el árbol de problema, el árbol de objetivo y la caracterización que usted ha señalado muy pertinente, con el problema central en el árbol de problema, abajo las causas a 4 niveles y arriba las consecuencias o los efectos a 4 niveles, todos conectados. En el árbol de objetivo usted también ha señalado la solución del problema en el centro, los medios abajo a 4 niveles y los fines arriba a 4 niveles. Es decir, es un árbol de problema y árbol de objetivo bien explicado y con todas sus correlaciones. Usted se tomó su tiempo, yo recuerdo. Así que esto es importante. En cuanto al FODA, muy explícito, que son las fortalezas que se enfrentan
a las debilidades y las oportunidades, se enfrentan a las amenazas, muy explícito. Y en el mapa conceptual, que es otra herramienta, ya son 3 herramientas, el árbol de problemas, el árbol de objetivos, que son una herramienta, el mapa conceptual, que es una segunda herramienta, y el FODA, que es una tercera herramienta para poder realizar una investigación. Así que yo creo que las 3 herramientas las ha puesto usted bien. Abro el marco, nuevamente le felicito, porque usted ha hecho un trabajo que contribuye a la comprensión de la pobreza y marginalidad de los indígenas, pero vamos a abrir el marco para preguntas, dudas e interrogantes por parte de los participantes. Abrimos el marco para eso. No sé si Jesús Rodolfo Marciscano quiere decir algo. El profesor Rodolfo. A ver, le damos la palabra a Rodolfo Marciscano. O le damos la palabra a la profesora Ginela García. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Primero que todo para felicitar al doctor Joseph por la conformación de este tipo de actividades que son de gran importancia académica para la Universidad de Panamá, la Facultad de Economía y para el país en general. Bueno, sí, como ya han comentado, ¿verdad? La expositora, felicitarla, también muy buena su presentación, excelente ejemplo para los estudiantes que están participando de este evento. Y bueno, sí, decir pues que es lamentable que en pleno siglo XXI sigamos sufriendo las consecuencias de marginación, discriminación hacia los pueblos autóctonos, pueblos originarios de nuestro país, de nuestra América Latina. Y esto no solamente a nivel de América Latina, sino que también en regiones como Canadá, Estados Unidos de América, ¿verdad? También se ve todo este movimiento discriminatorio. Y tenemos que considerar que con el paso del tiempo, ellos han tenido la razón en varios temas, como es el tema ambiental, por ejemplo, que uno de los grupos que más protegen el planeta son los grupos originarios, ¿verdad? Y eso en la actualidad se ha evidenciado que ellos han estado haciendo lo correcto históricamente. Y sin embargo, no se les toma en cuenta, no se les valora, ¿verdad? Así que este tipo de actividades es muy importante, independientemente de la asignatura que esté tomando el estudiante, porque yo tengo ahora mismo estudiantes de economía y gestión de la empresa asistiendo a este foro, porque considero que el estudiante de la Facultad de Economía debe manejar diferentes temas y apropiarse del conocimiento participando de eventos como estos. Así que nuevamente felicito al doctor Joseph por la organización de la actividad y a la licenciada Arely Jurado por su excelente presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Ginela García por sus palabras. Vamos a abrir el marco. Si el profesor Rodolfo Marciscano está en la sala, puede participar. Si está anuente. Si no, profesor. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, sí, correcto. Ok, gracias, profesor. Me uno a la palabra de la profesora. En realidad, la exposición de la licenciada fue excelente y resaltó un tema que a veces, pues, obliga a los estados a pensar en las políticas sociales, y es el problema de marginalidad de grandes grupos económicos en un momento determinado, y más de gente de aquellos sectores que
forman parte de la historia de nuestros países, correcto. Y abordar este tema también es preguntarnos qué va a ser el futuro si no corregimos las situaciones que cada vez evidenciamos y cada vez, inclusive con esta pandemia que hemos vivido, se agudizan mucho más, ¿correcto? Y ese reto de investigar y de exponer esa investigación es la que yo considero que es loable, ¿verdad? De parte de la licenciada, haber hecho este gran esfuerzo por responder algunas de las grandes preguntas que tenemos y ofrecer también algunas alternativas. Así que para mí la exposición ha sido excelente, la felicito, exhorto a que este interés por investigar no se opaque con esta presentación y también felicito al profesor Joseph por este espacio que abre a todos los profesionales, no solo economistas, sino también de otros sectores de la economía que han participado y me parece que es una gran oportunidad de reflexionar y proyectar nuestra actividad económica a nombre de la universidad, y eso es importante. Muchas gracias y excelente, excelente, y estamos siempre con ustedes aquí en este espacio. Muchas gracias, profesor Marcicano, gracias por las palabras. Bueno, realmente yo creo que la joven tiene su mérito, la joven licenciada en finanzas y banca con mucha capacidad de análisis, ha hecho un esfuerzo extendido, usted ve en ese mapa conceptual bien elaborado, el árbol de problemas y el árbol de objetivos con todos sus niveles y bien explicado. Pero aparte de eso, hay un elemento importante que ella indagó, sobre todo en las estadísticas, y fue buscando información y fue correlacionando información para tener un nivel de argumentación sobre las causas, analizando el problema para tener una forma de argumentar explicativamente. Yo hace algunos años, en el 2006 y en el 2007, en el 2008, perdón, 2006 y 2008, hicimos una encuesta sobre propiedad intelectual y ahí nos dimos cuenta, o sea, aumentamos nuestro conocimiento sobre la gran genialidad de la producción de artesanías en Panamá, no solamente indígenas, sino en el interior. Pero ahí pudimos ver, haciendo el trabajo en toda la ciudad, nos fuimos al área de la comarca Nove Buglé, a la comarca en Veraguaunán, incluso fuimos a Chiriquí y vimos todo ese bagaje que a veces es ignorado por nuestra población. En Coclé, donde se hacen los sombreros, que realmente no es en Los Santos, sino en Coclé, donde se hacen los sombreros con la fibra, y cómo el interés de conservar la fibra afectada por el cambio climático y la sequía, porque ese es el recurso con el cual ellos trabajan. Entonces, como en un pote de madera tiene la forma de la cabeza y ahí van tejiendo el sombrero que llega a tener precios de hasta 200, 300, 500 dólares porque es un sombrero fino. Pero todas esas cosas a veces se ignoran, las molas, y a veces las personas no quieren pagar el precio de las molas, de las artesanías, porque dicen que es muy cara, pero es un trabajo manual, es un trabajo único, es un diseño único. Entonces todas estas cosas a veces son parte de la gente que no aprecia el trabajo artesanal y que creo que hay que exhortar a que sí se debe valorar, porque incluso a algunos empresarios le compran en cantidades a tanto a Guaunán como en Verá y Nove Buglé, y después lo venden en las vitrinas de Vía España y de Tumba Muerto a precios prohibitivos, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese es lo que quería poner en contexto, pero vamos a abrir el marco a algunos estudiantes para que puedan dar su opinión. Vamos a poner a 3 estudiantes. Abro el marco para su opinión sobre la exposición. Si tienen alguna pregunta para la licenciada Arely Jurado. A ver, ¿quién desea hacer alguna intervención o alguna pregunta a la licenciada Arely Jurado? Yo creo que ha estado bastante explícito. Eso demuestra que su explicación ha sido muy clara porque todos le han entendido muy bien
y sobre todo la metodología que usted ha utilizado ha sido una metodología sumamente importante que usted ya conserva para seguir haciendo sus investigaciones. Yo quiero solamente agradecer su participación en esta jornada académica de Realidad Nacional. He invitado a algunos estudiantes nuestros que son de la licenciatura en Finanzas y Banca, que son de Problemas Económicos Nacionales, otros de Metodología de la Investigación Económica, de la licenciatura en Economía, y estudiantes de la maestría que están dando el curso conmigo de Metodología de la Investigación. Yo creo que ha sido bastante explícito, ha servido el fin, que es ilustrar sobre cómo implementar el proceso de estos tres instrumentos que son el marco lógico, el mapa conceptual y el análisis FODA. Agradezco a la licenciada Arelis Jurado por su presentación, su excelente presentación, y no tenía ninguna duda que iba a ser así. Ha sido una de nuestras mejores estudiantes y realmente tiene un manejo muy depurado de la investigación y estas herramientas le han sido de valor. No sé si quieres añadir algo a Arelis, algo final. Bueno, profesor, agradecida, muy agradecida con usted y con todos los participantes por haber participado de esta presentación. Espero que le haya gustado, que le haya hecho pues un aporte al conocimiento de cada uno. Con mucho gusto les estuve presentando esto. Y nuevamente le agradezco la oportunidad, profesor, porque es una oportunidad muy significativa que nos tome en cuenta, ¿no? Y pues muy contenta. Como no, agradecido con usted. Usted es la segunda estudiante que presenta. El anterior fue William Donoso de la licenciatura en Economía y usted de la licenciatura en Finanzas y Banca. Siempre damos participación a los valores jóvenes para que puedan demostrar su conocimiento y sus expresiones. La profesora García, no sé si quería decir algo, la profesora Ginela García, le vi que levantó la mano. Bueno, sí, para agregar que, como dijo el licenciado Marciscano, no solamente están participando estudiantes o personas del área de economía, sino que el evento está abierto para otras disciplinas, ¿verdad? También, puesto que la ciencia económica es una ciencia que trabaja mancomunadamente con otras disciplinas, así que siempre es importante que asistan personas de diferentes disciplinas. Quería nada más decir eso. Y un saludo a todos los que asistieron a este evento. Bueno, Gracias. sí, agradecemos a la profesora que trajo a sus estudiantes y agradecemos la presencia de todos. Aquí creo que la Facultad de Economía es una facultad que forma tanto economistas como licenciados en Finanzas y Banca. Hay economía ambiental y hay de riesgo. Así que toda esa variedad la tiene la Facultad de Economía. Para nosotros son muy importantes los estudiantes y abrimos camino para que ellos sigan construyendo su vida profesional. Estamos comprometidos con eso y seguiremos comprometidos en el futuro con una calidad de la educación como lo ha evidenciado hoy la licenciada Arelis Jurado. Muchas gracias y me despido de todos ustedes. Esta presentación vamos a subirla a YouTube, va a estar disponible en YouTube y ya la licenciada Arelis Jurado se va a volver internacional con esta presentación, así que la felicitamos. Saludos. Usted, profesor. Saludos.